Dios te bendiga en esta preciosa y hermosa hora. Bueno, te voy a leer la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 21, versículos del 10 al 15. Y te lo voy a leer desde mi celular para encontrar rápido las citas. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Si ya has leído tú el libro de Primera de Samuel, te habrás dado cuenta de que David terminó siendo rey, pero primero pasó por muchos procesos, ¿verdad que sí? Y una de las cosas más difíciles que pasó David fue huir de Saúl. Entonces él se fue a Aquis, rey de Gat. Dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí que ven a este hombre que es un demente, ¿por qué me lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este también que se haga el loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Y luego de ahí nos brincamos al 22, del 1 al 3. Dice, yéndose luego David de ahí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron, dice aquí, con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Bueno, ¿cuántas veces nosotros en los acontecimientos y las situaciones adversas también estamos como David? Nosotros dudamos y nos llenamos de temor. Y aunque creemos en el Señor, muchas veces hemos respondido con muchas dudas. Nosotros dudamos y nos atemorizamos como lo hizo David. Muchas veces pasamos por procesos tan difíciles. Y a veces nosotros también nos hacemos los locos. En lugar de doblar la rodilla, en lugar de buscar a Dios, en lugar de clamar a Él, buscamos las soluciones por todos lados. Por ejemplo, si tenemos una situación económica, buscamos por todos los medios resolver esa situación económica, pero muchas veces no, la solución económica que buscamos no es de la manera correcta, porque muchas veces nos endeudamos para poder pagar aquello de lo que ya tenemos deuda, y entonces hacemos una deuda de otra deuda. Aquí en este caso, David tuvo miedo de que lo mataran, por eso él fingió estar loco. Nosotros a veces también fingimos una locura, en diferente manera, pero la fingimos. Te voy a explicar. Nosotros leemos aquí en la Biblia la duda que tuvo David. Muchas veces nosotros también tenemos dudas, porque a veces nuestra fe no está tan grande o tan elevada como nosotros deseamos o queremos. ¿Por qué nuestra fe no está tan elevada ni tan así fortalecida como debe de ser? Porque nos gana muchas veces nuestra debilidad en la carne. Y es válido. Es válido que seamos nosotros de esa manera muchas veces, porque si no es de esa manera, ¿cómo nos vamos a fortalecer en la palabra? ¿Cómo nos vamos a fortalecer en lo que Dios nos enseña por medio de ella? Nosotros muchas veces, en vez de buscar a Dios para encontrar una solución por medio de su palabra, o simple y sencillamente analizar nuestra situación, por qué estamos en esa circunstancia y cómo puedo pedirle a Dios para que me ayude a salir de ahí, nos hacemos los locos y ni siquiera agarramos la Biblia, no la leemos, no queremos orar. ¿Por qué? Porque nos sobrepasa aquel problema o aquella situación, como le pasó a David. Pero muchas veces
hay ocasiones en que, como a David, que estaba en esa posición, fíjese bien, al grado de hacerse loco y hasta se le salía la baba por la boca, a ese grado llegó David. Muchas veces, fíjese bien, nosotros cuando estamos en aquella situación, ¿qué pasa? Con David, ¿quiénes se juntaron? Sí lo vimos aquí en la palabra de Dios. ¿Con quién vinieron él? Todos los que tenían problemas. ¿Sí se fija? Porque, por ejemplo, muchas veces las personas que nos buscan es para encontrar lo que ellos quieren encontrar. Por ejemplo, a veces buscan ellos encontrar tranquilidad, encontrar una seguridad, pero esa no la pueden encontrar en nosotros, solamente Dios lo ofrece. Por ejemplo, aquí en el libro, se lo vuelvo a leer, aquí en el libro de Primera de Samuel, nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, dice en el capítulo 22, versículo 2, dice, se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Imagínese nada más. Pero en todo hay un propósito, no se le olvide. Y tuvo con él, dice aquí, como 400 hombres. En todo hay un propósito. En medio de nuestro problema, de nuestra circunstancia, de nuestro padecimiento, de nuestro proceso, nosotros no nos damos cuenta de que hay un propósito. Como David no se daba cuenta que había un propósito para su vida cuando lo perseguía Saúl. Él estaba ungido como rey, él iba a ser rey, pero no estaba preparado. Tenía que irse preparando poco a poco, a través de las circunstancias que estaban pasando en su vida. En cada persecución que tuvo él de Saúl hacia su vida, él fue creciendo, fue aprendiendo y fue madurando. Al grado de que en esta ocasión que pareciera que realmente él ya estaba loco, al estar haciendo esas cosas, el miedo que le vino a él, que cuántas veces te viene a ti o a mí, que decimos, no voy a poder salir de esta situación, ¿cómo le voy a hacer? Muchas veces, así en esa circunstancia, en esa situación, no sabemos y no entendemos en ese proceso que es para mejorar, que vamos a ser transformados, que podemos madurar espiritualmente. Estas personas que se juntaron con él eran personas que necesitaban a alguien que les dirigiera. ¿Cómo era posible que escogieran a un hombre que se estaba haciendo el loco? ¿Sabe por qué? Lo escogieron porque sabían perfectamente que David había y era y sería siempre un gran guerrero. Desde el momento que él mató a Goliat, ellos sabían perfectamente qué clase de persona era David. Lo sabían. Y se acercaron con él. Y llegaron a ser 400 hombres, dice aquí la palabra de Dios, que finalmente terminaron siendo guerreros que peleaban con David en cada circunstancia. Nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, a decirle a Dios que no podemos con tal o cual situación. Y no pensar que somos inútiles porque tarde o temprano Dios nos va a utilizar. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios para no enfriarnos, para no apartarnos en el proceso que estés tú pasando o que yo esté pasando, sino pedirle a Dios fortaleza para que salgamos de aquella tal o cual situación. Sabes, me gustan mucho las palabras que David dice cuando él recobra la cordura y deja el miedo, porque es cuando él dijo, dejemos que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo dijo? Fíjese bien cómo lo dijo. Es maravilloso, es precioso. Trajo a sus papás acá para que se hicieran cargo de ellos, pero fíjese las palabras de David. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Se fija? Él esperaba el propósito de Dios en tu vida. Dios te bendiga, que tengas una excelente y preciosa noche, tarde, mañana, a la hora que veas este video. Besitos.